José María Arguedas, gracias a sus novelas y cuentos, es reconocido como uno de los más grandes representantes de la literatura peruana. La perspectiva que utiliza en sus trabajos es lo que destaca de él y lo vuelve un representante del indigenismo. La cuestión que se presenta en sus obras es la separación de dos mundos, dos culturas, la andina y la occidental, que fue traída por los españoles que deben convivir juntas. Ya que fue capaz de experimentar ambas culturas, es que surge su voluntad de mostrar en sus relatos peruanos la realidad del indio. Su cuento, La agonía de Razuñiti, es un relato corto ambientado en los Andes peruanos. Nos relata los últimos instantes de la vida de Razuñiti, quien es un danzante de tijeras. Arguedas, como en todas sus obras, trata de compartir la esencia de la cultura, asimismo valorándola, al igual como la danza de las tijeras lo influyó en su vida. El Razuñiti se encontraba tendido sobre una cama de pellejos y en agonía, su habitación siendo iluminada por los pocos rayos de sol que lograban entrar en su única ventana, y el resto manteniendo una oscuridad uniforme. Pedro Huancaire anuncia que ya llegó el momento. Se levantó, logrando llegar hasta la petaca donde se encuentra su traje de danza y las tijeras de acero, agarrándolas y haciéndolas sonar. Su mujer e hijas que desgranaban el maíz corrieron hacia la habitación, escuchando el sonido con mayor claridad. Observaron cómo el Razuñiti se ponía la chaqueta ornada de espejos, pareciendo un ritual sagrado, asombrando a su esposa e hijas. El Razuñiti ordena que llamen a Lurucha y a don Pascual, porque a su corazón le llegó la advertencia del momento de recibir al guamaní. Sus dos hijas corrieron quedando a su esposa, ayudándolo a terminar de vestirse. El Razuñiti se encontraba con todas sus insignias, un pañuelo cubriéndole parte de la frente y sobre su espalda caía desde el sombrero una rama de cintas de colores. El danzak se encontraba listo para el rito. Su mujer se inclinó y le abrazó a los pies. En ese momento el danzak le pregunta a la mujer si veía el guamani en su cabeza. Ella, levantando el rostro, respondió que sí. Se encontraba tranquilo, de un color gris, con la mancha blanca de su espalda ardiendo. Conforme dice que se va a despedir, ordenando que bajen a los tipis de maíz del corredor. La mujer, obedeciendo, va al corredor y los va bajando, rápida pero ceremonialmente. Afuera del hogar se oía un tumulto acercándose. Venían a observar al bailarín. Cuando las hijas del danzak que habían ido a llamar a Lurucha y a don Pascual regresaron, Pedro Huancaire, el gran danzak Razuñiti, ya tenía el pañuelo rojo en la mano izquierda. Su rostro, delineado por el pañuelo blanco, resaltaba. Sus ojos parecían hundidos entre los colores del traje y la rigidez de sus músculos. Llegando Lurucha, el arpista del danzak, era quien lideraba la melodía, seguido de don Pascual, el violinista. Detrás de los músicos se encontraba Atok Saiko, un joven discípulo de Razuñiti, también vestido, pero sin las tijeras. Caminaba con la cabeza gacha, estaba llorando por dentro. Pedro Huancaire, cuando sintió que su final llegaba, ordenó a Lurucha que empezara a tocar. Siendo las costumbres, ritos y tradiciones puentes de unificación entre estos dos mundos. También observamos la importancia de la fuerza espiritual de los hombres, porque ellos cumplen los ritos con entrega y ferviente fe, incluso sobre sus vidas mismas. Es posible relacionar esta conexión entre la naturaleza, lo físico y lo espiritual con otros relatos, como por ejemplo Yawar Fiesta, donde se nos relata la tradición de la corrida de toros celebrada en el Ande, donde la sangre y la muerte cumplen roles determinantes en esta representación significativa, posiblemente los abusos del gamonal. También en Ríos Profundos se nos da un recorrido amplio por los paisajes, la vida y muchas de las creencias de la sierra, dando así un carácter mítico a estos elementos, otorgándoles vida propia y permitiéndonos observar la evolución del mundo andino, relacionándolo incluso con los conflictos propios de su época. Además, podemos encontrar relación con relatos de Enrique López Albuja, como los de Ushana Ham, donde se relata la manera en la que son percibidos y castigados los actos delictivos, enseñándonos los procedimientos que estos conllevan y dándonos perspectiva de la forma de pensar y actuar de la gente, o en Campeón de la Muerte, donde somos testigos de una historia de muerte y de venganza donde los ritos sangrientos que eran realizados son respetados y valorados, resaltando claramente en ambos relatos la concepción de la justicia que se tenía y cómo ésta debe ser respetada por sobre todas las cosas. Extrapolación de Razuñiti. La danza de las tijeras es el tema en torno al que gira la obra de Arguedas. La expresión artística se ha extendido en los Andes de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y una porción del departamento de Arequipa, donde en algunos de estos lugares toma el nombre de Tusuk Supay, danza del diablo o Laikapa Tusuinin,
Danza de los brujos. La danza de las tijeras es una ceremonia con una profunda relación con lo mítico y la religiosidad reflejados en su conmemoración a los dioses andinos. Pedro Huancaire o Rasuñiti representa un Danzak. Estos personajes son sucesores de los sacerdotes indígenas de Taquioncoy. Algunos afirman que se relacionan con los Tusuk prehispánicos que realizaron pactos con el diablo, que son los guamanis en el mundo andino. Pero otros sitúan el origen de estos danzantes con la llegada de los españoles, quienes en su proceso de evangelización destruyeron templos e imágenes de sus dioses, junto a la censura de sus costumbres. Entonces, a modo de rebelión, surge esta danza que muestra una alta resistencia y dominio por parte del Danzak. Álvar Muñoz, un danzante, expresa que el objetivo del Danzak en aquel momento era decir: mira, yo hago todo esto a los españoles para generar miedo, y de esa forma no se metieran con esta danza que representaba su resistencia hacia lo que trataban de imponerles. Estas creencias las vemos reflejadas en la obra de Arguedas, cuando nos describe en gran parte del relato, por medio de los diálogos, cómo gran parte de los personajes están al tanto de la existencia de este dios, e incluso el hecho de que la música seguía el ritmo del aleteo de este. Por otro lado, la mención a la llegada de los españoles se da cuando, conversando con su hija, comenta: también lo que las patas de ese caballo han matado. Oye también el crecimiento de nuestro dios que va a tragar los ojos de ese caballo. Del patrón no. Sin el caballo, él es solo excremento de borrego. El siguiente tema a tratar será la representación de la muerte según las concepciones del mundo andino, reflejado en la obra especialmente durante la danza de Rasuñiti. El mundo andino a menudo encuentra una relación de opuestos en las cosas, por eso no es raro que asemejara la idea del nacimiento y muerte con la presencia del sol, que aparece en el día y se oculta en la noche. El sol en la obra de Arguedas se presenta como una instancia que anuncia a Rasuñiti la llegada de la muerte. ¿A dónde está el sol? Ya habrá pasado mucho del centro del cielo. Ha pasado, está entrando aquí. Ahí está. El mundo andino indica que la llegada de la muerte debe ser esperada y preparada de una manera muy adecuada. Esto se observa como desde el momento en que Rasuñiti se da cuenta de que va a morir, su familia comienza a llamar a los músicos, y él se coloca el traje para recibir a la muerte. Si bien la muerte es un suceso que ocurre de forma individual, en las comunidades andinas esta representa unión. En la agonía de Rasuñiti, la muerte se convierte en un acontecimiento convivido y sentido por todos los presentes, por medio del ritual donde las danzas Yaycuy, entrada, Sisinina, fuego hormiga, Huactay, la lucha y Yaguarmayu, río de sangre, relatan el pasado de vida a muerte de Rumiñiti. Destacando primero la danza de lucha, queremos decir que esta no es contra la muerte. Para el mundo andino, la muerte no es una tragedia, sino el cumplimiento de una etapa de vida. Como vemos, desde el momento en el que se percata de la orden del Guamani, este acepta y acata como misión la muerte, sin mostrar ningún momento pérdida de su convicción. Entonces, su lucha es contra la inmovilidad de su cuerpo que le impide seguir bailando, lo que representaría su razón de ser. La cosmovisión andina señala dos momentos importantes en la muerte, que representan la agonía de dos espíritus. El primero muere en la cabeza y el segundo en el corazón. En la obra se presencia en el fragmento: el Guamani aletea sobre su frente. El Guamani está ya sobre el corazón. La cosmovisión andina señala, al igual que otras culturas, que existe una segunda vida, tras la muerte, y por eso se celebra a todos los santos, como representación del retorno de la persona. Después del Yaguarmayu, río de sangre, que es la unión con la muerte, vuelve a la vida a través de Atoxayu, con las piezas Lucero Canchi, alumbrar de la estrella, y Hualpahuac Ay, canto de gallo, que muestran júbilo por el renacimiento. Este acto es señalado al final por su hija cuando dice: no muerto, ajajayas, exclamó la hija menor, no muerto, él mismo bailando. Por último, el término júbilo aparece cuando Guamán habla del ritual fúnebre de los pueblos andinos. Esto no indica que las personas sean frías y no sientan tristeza, solo significa que han comprendido la muerte como una etapa de la vida, que debe celebrarse ya que significa un renacimiento del ser. Concluyendo, el danzante de tijeras muere tranquilo, pues sabe que ha mantenido fielmente su identidad y ha asegurado la supervivencia de la cultura andina. La ceremonia de su muerte es a la vez la iniciación del nuevo Danzak, bailarín del pueblo, en un ritual que simboliza la continuidad de muerte y nacimiento en la naturaleza y en los cultivadores de la tradición, transmitiendo la lucha tenaz de la cultura andina por no desaparecer. El cuento posee una vasta gama de símbolos y conceptos sobre la visión andina del autor, de una cultura que trata de preservar su esencia mágico-religiosa,
y que lo identifica con una naturaleza animada de dioses y espíritus que se manifiestan a través de la danza y el canto. Al mismo tiempo de mandar un mensaje de apreciación a todas las culturas y de la presentación social de las tradiciones para que éstas no se pierdan en el tiempo y se olviden.